Como anuncié en la tarde por el chat de WhatsApp de nuestra iglesia, yo quiero estar meditando en esta noche bajo un título muy sugerente. Un título que es una pregunta muy común, o al menos ha sido una pregunta común en mi vida. Y yo creo que al estar hablando en esta noche bajo el título ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo creo que nuestra mente va a comenzar quizás a hacer un recorrido de las veces en que hemos dicho de manera verbal o lo hemos pensado: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí cuando hablamos con un amigo? ¿Por qué a mí cuando hablamos con una persona íntima que nos comprende, que nos ama, que nos quiere, que nos es cercana? ¿Por qué a mí? Bueno, en la vida, mis amados hermanos, hay cosas que nosotros entendemos, pero también a lo largo de nuestra vida hay cosas que nosotros no entendemos. Sobre todo cuando nosotros examinamos nuestras vidas, nosotros nos damos cuenta de que no entendemos muchas veces aquellas situaciones, aquellas circunstancias que a menudo nosotros experimentamos y que no esperábamos que nos sucedieran, y menos en el momento en que nos sucede. Máxime cuando lo que nos ocurre son cosas que a nuestro juicio y a juicio de otros son desagradables. Máxime cuando lo que nos ocurre muchas veces cuando decimos ¿por qué a mí? Son cosas desagradables, pero también son cosas inesperadas, indeseadas, y que se hacen presentes en nuestras vidas en el momento menos indicado. Lo pongo entre comillas porque a fin de cuentas siempre las cosas que tú y yo catalogamos como negativas, las cosas indeseables, siempre van a llegarnos desde nuestra óptica, desde nuestra interpretación en el momento menos indicado. Para ilustrar un poco lo que les trato de comunicar en mi introducción, mis hermanos, pensemos por un momento, por favor, en la pérdida súbita de un ser querido. Para ilustrar esto, pensemos en un momento en una muerte inesperada de algún familiar, y quizás algunos de ustedes han perdido un familiar en plena flor de la juventud, como decimos. Quizás otros no lo hemos experimentado y no lo podemos imaginar, pero pensemos por un momento cómo reaccionaríamos nosotros, que Dios nos libre de eso, si de repente recibimos una nota en nuestro teléfono o una llamada de que alguien joven en nuestra familia acaba de partir y es muy querido. ¿Cómo reaccionaríamos? O imaginémonos también a alguien que de repente recibe en plena flor de la juventud un diagnóstico totalmente desfavorable y de repente el mundo se le viene encima por la triste realidad de que más temprano que tarde ese cáncer, ese tumor, esa enfermedad terminará acabando con su vida. O mejor aún, para comprender un poco lo que quiero hablar en esta tarde-noche, mis amados hermanos, traigamos por favor cada uno de nosotros a la memoria aquellas escenas en las que alguna vez con lágrimas en nuestros ojos o con un dolor profundo en el pecho, quizás con desconsuelo y sin deseos de nosotros continuar por esta vida ante un evento inesperado que nos ha removido el piso personal o el piso familiar. Pensemos cuántas veces nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento? Pensemos en las veces que lo hemos dicho o que lo hemos pensado. Y yo creo que todos nos hemos encontrado en más de una ocasión en este tipo de situación. Yo creo que todos los presentes nos hemos encontrado en más de una ocasión en este tipo de eventualidad donde nos quedamos sin recursos y lo único que podemos decir es: ¿y por qué a mí? Yo creo también que
en algún momento de nuestra historia personal, nosotros todos nos hemos enfrentado a realidades duras, a durísimas realidades, a profundas decepciones, a noticias inesperadas, a frustraciones totalmente decepcionantes. Yo creo que todos los aquí presentes hemos experimentado cargas insostenibles, cargas que se nos hacen difícil de llevar a nosotros por nosotros mismos. Todos los aquí presentes hemos sin duda alguna experimentado en algún momento de nuestro peregrinaje por este mundo crisis totalmente insoportables, y al encontrarnos ante ellas, mis amados hermanos, probablemente nuestra reacción ha sido una vez más: ¿y por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Y detrás de esa expresión que está compuesta por 5 simples palabras en el español, mis amados hermanos, lo que nosotros tratamos de comunicar es: yo no merezco esto. Detrás de esas 5 palabras tan simples, lo que tratamos de comunicar muchas veces es: lo que me está pasando no tiene nada que ver con el tipo de vida que yo llevo. O sea, lo que me está pasando yo no lo merezco. O muchas veces lo que tratamos de comunicar al verbalizar esas 5 simples palabras: ¿y por qué a mí? Pudiera ser: ¿por qué esto me pasa a mí si yo soy tan fiel a Dios? ¿Por qué esto me pasa a mí si yo vivo una vida devota al Señor? ¿Y por qué en vez de pasarme a mí no le pasa a un infiel, a un rebelde, a un pecador? Y yo creo que a todos, absolutamente todos en esta noche, y voy a ser absoluto, permítanme serlo, hemos estado pasando por circunstancias así, o hemos tenido pensamientos de este tipo. Y esto solo por citar algunos ejemplos en esta noche. Pero mis amados hermanos, en el peor de los casos, yo he tenido que presenciar a personas que dicen ser cristianas en momentos de desespero, sí, pero tristemente en momentos de desesperos de otros que dicen ser cristianos, he tenido que presenciar a gente en medio de sus crisis tildando a Dios de injusto, tildando a Dios de malo. No solamente diciendo: ¿y por qué a mí? Sino que es tu culpa, Dios. Tú eres un Dios malo, tú eres un Dios injusto por permitirme pasar por la situación de desespero que estoy vivenciando o estoy experimentando. Y amados hermanos, es precisamente ahí donde está el mayor peligro de cuando estamos en un momento crítico y decimos: ¿por qué a mí? Y comenzamos a echarle toda la culpa, comenzamos a responsabilizar de todo al único Dios sabio y justo, al soberano del universo. ¿No sabes algo? Yo quiero que en tu mente y en tu corazón en esta tarde, mi amado hermano, quede algo grabado, y es lo siguiente, y pon atención y olvídate de lo que ocurre en el patio, por favor. Para eso están los sugieres. Ninguna circunstancia de la vida debe conducirnos a cuestionar la voluntad permisiva de Dios para con nuestras vidas. Ninguna circunstancia que de repente nos visite debe impulsarnos a cuestionar esa voluntad permisiva de Dios para con nosotros, porque Dios, a fin de cuentas, Él es soberano. Él es el soberano del universo, y eso significa que Dios, mis amados, tiene todo el poder. Dios tiene toda la autoridad de determinar hacer con nosotros, con los nuestros y con lo nuestro. Y enfatizo, Dios tiene toda la autoridad del mundo para hacer con nosotros, con los nuestros, en plural, entiéndase, las personas que nos rodean en casa, y con lo nuestro, nuestras posesiones, lo que Él entienda, y en el momento que Él lo determine. Dice amén. Amén. Y a veces reaccionamos como reaccionamos porque esta premisa la olvidamos. Dios es soberano, su voluntad permisiva es soberana. Vamos a atravesar por momentos difíciles en la vida porque Él es soberano, no porque Él nos haya descuidado, porque Él nos haya dejado de amar. Pero Dios, como soberano que es,
que Él puede decidir hacer con nosotros, con lo nuestro y con los nuestros lo que Él quiera en el momento que Él lo determine. Pero tristemente, esta es una verdad teológica que cuando se materializa en el diario vivir, esta es una verdad teológica que cuando se materializa en la práctica, en nuestra vida cotidiana, casi nunca estamos preparados para vivir acorde a lo que se espera. Casi nunca tenemos la madurez adecuada para vivir acorde a lo que Dios espera de nosotros. Casi nunca tenemos una comprensión teológica llevada a la práctica cotidiana para vivir en esa comprensión de lo que Dios espera de nosotros cuando nos visitan momentos difíciles, frustrantes. En vez de decir, ¿y por qué ahora? O ¿y por qué a mí? Casi nunca aceptamos el momento como algo que Dios ha permitido y a la larga o a la corta, aunque no lo comprenda, será para mi bien. No obstante, mis amados hermanos, en la Biblia nosotros encontramos un caso real, un caso ilustrativo de un hombre que experimentó, diría yo, que demasiado, desde mi punto de vista. Un hombre que sobre él vino tanto dolor, tanto luto, tanta pérdida, demasiado vino un solo día sobre sus hombros. Y este caso al que yo me refiero es un caso que, humanamente hablando, podríamos decir que a Dios se le fue la mano con este hijo de él. Dios apretó la tuerca demasiado, podríamos decir en buen cubano, para con este hijo. Pero un caso que a pesar de la presión del molino que lo trituraba, su alma, en vez de ese molino sacar maldición de este hombre, ese molino que trituraba metafóricamente su alma, en vez de sacar cuestionamientos, palabras irreverentes, palabras ofensivas contra el soberano del mundo, nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, que ese molino hipotético, como he querido verlo yo en esta tarde, lejos de sacar ese tipo de zumo amargo y contaminante de este hombre, el tipo de zumo que sacó de este hombre fue una reacción totalmente diferente a la que nosotros muchas veces tenemos. Y yo me estoy refiriendo nada más y nada menos que a quién, a Job. Así que ve a tu Biblia, por favor, y ábrela en Job capítulo 1 y tenla abierta por unos minutos, por favor. Mira, para ser breve en pos del tiempo, para aprovechar el tiempo, mejor dicho, con solo leer, y como yo sé que tú conoces Job 1, con solo leer el primer versículo del capítulo de este libro que lleva su nombre, Job, nosotros nos percatamos, mis amados, de que este fue un hombre íntegro, y así se nos narra. La Biblia dice que Job fue un hombre recto, y nótalo ahí en el verso 1, temeroso de Dios y apartado del mal, pero aún así, el día malo, lo inesperado, lo indeseado, lo frustrante, lo que sacude el cimiento personal y familiar, la prueba llegó de repente a su vida a pesar del tipo de hombre que era Job. Es por ello que yo considero que no hay otro episodio en la Biblia mejor que el de Job para hablar de este tema en esta noche. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Puede que la vida de Job sí fue íntegra. La vida de Job, mis amados hermanos, se nos relata que fue una vida recta. Él fue temeroso de Dios. Pero ¿sabes algo? De él, de su vida, aprendemos que Dios, y es lo primero que quiero que pongas en tu corazón ahora, Dios, mis amados hermanos, rodea a la persona íntegra. Su presencia rodea al íntegro, al que se aparta del mal, pero no solamente a él. La primera enseñanza que quiero decirte en esta noche
es que Dios rodea al íntegro, al que se aparta del mal, pero no solamente a él. Dios también rodea, protege a la casa del íntegro. Verso número 9. Dice que Satanás estaba rodeando la tierra y Satanás ahora viene junto con otros creados por Dios ante él, y Satanás comienza en la presencia de Dios a acusar a Job, a este hombre íntegro. Y en el verso 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Porque obviamente Dios le pregunta: ¿qué crees de Job mío? Y en el verso 10 Satanás sigue preguntándole a Dios: ¿no le has cercado? Y nota esta palabra: ¿no le has cercado alrededor de él? ¿Y a quién más? Y a su casa. Dicho de otra manera, tú no tienes a Job totalmente custodiado, tú no tienes totalmente custodiada su casa. ¿Y qué más, hermano? Y todo lo que tiene. En otras palabras, yo quiero decirte algo, mi amado hermano, mi amada hermana: Dios está comprometido con sus hijos. Amén. Dios está comprometido con aquellos que les pertenecen. Gloria al Señor. La presencia y el cuidado de nuestro Dios son muy, pero muy reales en la casa, en la vida, en la casa y en las posesiones de aquellos que han decidido a toda costa vivir para Dios sin contaminarse. Wow. Tomemos la decisión de vivir así y veremos cómo la protección de Dios estará contigo, conmigo, en primera persona del singular. Verás y veremos, porque tengo que incluirme también, cómo Dios estará cuidando a los nuestros. Pero más aún, veremos, y a veces ignoramos eso, veremos cómo Dios incluso cuida nuestras posesiones. Fíjate, hay promesas en la Biblia que corroboran eso, y quiero citarte algunas. Anótalas porque no te va a dar tiempo de buscarlas. Mira, el tan conocido Salmo 46, verso 1 al verso 3 dice: Dios es nuestro amparo y ¿qué? Y fortaleza. Él es ¿qué cosa? Nuestro pronto auxilio en nuestra angustia. Estoy en otra versión: Él es nuestra ayuda segura en nuestros momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. ¡Wow! ¡Qué promesa! Dios ha prometido custodiarme. Dios ha prometido ser ese escudo protector cuando llegan los momentos difíciles. Pero el salmista en el Salmo 32 dice algo al mismo Dios. Él le dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro. Qué importante. Y pudiéramos decir aleluya, viviendo en este tiempo tan peligroso: tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¿Cómo? Sí, Dios nos rodea con cánticos de liberación. ¡Qué maravilloso! Hay una guerra espiritual a nuestro alrededor, pero qué bueno es que hay ángeles, porque la Biblia se interpreta ella misma. Hay ángeles que nos custodian y hay cánticos de liberación alrededor nuestro. En Salmo 34:7 versa: el ángel de Jehová, el mismo Cristo, dice, acampa en torno a los que le temen. Acampa alrededor de quienes. No de cualquier gente. No alrededor del impío. No alrededor del carnal y pecaminoso. No alrededor de aquel que está intentando vivir como un cristiano. No. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo y como consecuencia temen a Dios y viven en santidad. Y dice que está el ángel de Jehová al lado de los que temen a Jehová para librarlo. Pero Proverbios 18:10 dice en esta versión: torre inexpugnable. Y un poco que complica más la interpretación.
Dicho en un castellano más entendible, torre invencible. La Reina Valera del 60 dice, torre fuerte es quien, en el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen como a salvo. Dios nos rodea, Dios nos protege. El Salmo 16 dice, cuídame, oh Dios, porque en ti me refugio. Qué lindo. Dios es visto como nuestro guardador, como nuestro cuidador. Y también se nos dice en la palabra, en el libro segundo de Samuel, capítulo 22, versos 3 al 4, lo siguiente: es mi Dios el peñasco en que me refugio. Gloria al Señor. Es mi escudo, el poder que me salva. Mi más alto escondite es mi Dios. Aleluya. Él es mi protector, Él es mi salvador. Y Él le dice al Señor, tú me salvaste de la violencia, oh Dios. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Qué maravilloso. Qué maravilloso ver en la palabra del Señor promesas que atestiguan, aseguran que Dios nos rodea, que Dios nos cuida. Y no solamente a nosotros, sino a lo nuestro y a los nuestros. Mis amados hermanos, estas y muchas más son las promesas que Dios nos ha dado a aquellos que vivimos para agradarle a Él sin coquetear con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de esta vida. Entiéndase, sin coquetear con el pecado. Y ese tipo de hombre era Job, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero, volviendo al estudio de caso de hoy, es notable, es muy notable ante nuestros ojos que los íntegros y apartados del mal no solamente son cuidados por Dios, ellos y su casa y sus bienes. No. Los íntegros y los apartados del mal, a ellos Dios bendice el trabajo de sus manos y aumenta sus posesiones. Aleluya. Nota por favor el verso 9, que esto tiene una importancia tremenda. Dice la palabra en el verso 9 del capítulo 1 que respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde, así de fácil? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y aquí vengo con el texto que respalda este punto. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Y nota, ya Job no está preguntando para que Dios reflexione. No. Ahora Job está dando una sentencia. Al trabajo de sus manos has dado bendición. En otras palabras, el esfuerzo de sus manos tú lo has prosperado, Dios. ¿Cómo Job no te va a hacer fiel? Es lo que Satanás está tratando de ponerle a Dios en su mente. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, aunque este versículo que yo acabo de leer es un versículo que contiene una descripción que compete en una primera instancia, obviamente, a la persona de Job, yo creo que en estos versículos radica un principio que se cumple en todo creyente genuino, en todo creyente que ha decidido seguir a Jesús, en todo creyente que ha decidido vivir apartado del pecado. Y ese principio que se cumple en todo creyente de este tipo que acabo de mencionar es que Dios prospera el trabajo de las manos y aumenta las posesiones de aquellos que son fieles a Él. Y tú dirás, pastor, pero eso solo es evangelio de la prosperidad. No. Esto no es evangelio de la prosperidad. Dios prospera y bendice a aquellos que le son fieles. Esa es una verdad bíblica, que el evangelio de la prosperidad ha echado a perder con otras mentiras que ellos han introducido y que en esta noche yo obviamente no voy a mencionar. Dicho de otra manera, mi amado hermano, mira, tú puedes madrugar y acostarte tardísimo.
Tú puedes levantarte muy temprano de madrugada y acostarte muy tarde en la noche. Que si no estás viviendo para Dios, todo lo que tú hagas con tus manos se te hará tarde o temprano o tarde, sal y agua, y en vano será tu esfuerzo. Eso se cumple. Pastor, pero yo veo mucha gente a mi alrededor que nada tiene que ver con Dios y prosperan y sus posesiones son muchas, y entonces yo, en cambio, siendo fiel a Dios, sigo siendo un pobretón. Podría decir alguno de ustedes. Bueno, yo te invito a ver la respuesta a ese planteamiento, que para nada es descabellado, en el interior del libro de Job. Job capítulo 21, versos 7 al 33, dice Job, defendiéndose de argumentos infundados de sus amigos. Dice él: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos con manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, ¿quiénes? Los impíos, y en paz descienden al Seol, aparentemente en paz. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos, dicen los impíos. Y Job pregunta: ¿quién es el Todopoderoso? Y Job dice que ellos preguntan: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos, dice Job. El consejo de los impíos lejos esté de mí, dice Job. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte, ¿qué cosa? Dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Pero, verso 19: Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura y ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Ay, qué terrible lo que Job está describiendo. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Y he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Y enfatizo: el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará pago? Porque llevado será él a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. Ese es el fin de aquellos que prosperan, pero sin tener en cuenta a quién, a Dios. Y por cuestión de tiempo yo no puedo leerte el Salmo 49, 16 al 20, pero anótalo, te lo dejo de tarea. Léete luego el Salmo 49, verso 16 al 20. Pero hermano, recuérdalo por favor, recuérdalo. Y enfatizo: no hay verdadera prosperidad cuando se está de espaldas a Dios. Amén.
No puede haber verdadera prosperidad cuando se está de espaldas a Dios. De espaldas a Dios solo se amontona. Cuando estamos viviendo la vida con nuestro propio esfuerzo, pero de espaldas a Dios, lo único que hacemos es amontonar cosas. De espaldas a Dios, lo único que se hacen son gestiones humanas, pero sin la intervención divina. Pero cuando nosotros estamos viviendo a tono con la voluntad de Dios, mis amados hermanos, es Dios mismo quien nos abre las puertas del cielo para bendecirnos. Cuando estamos viviendo a tono con Dios, en santidad, en temor de Él, mis amados hermanos, las puertas del cielo se abren y lo poco es Dios mismo con su poder quien lo multiplica en tu casa, en mi casa. Cuando estamos viviendo a tono con la voluntad de Dios, mis amados hermanos, Dios nos multiplica lo poco que tenemos para que lo disfrutemos, pero también para que nosotros comencemos a tener compasión de otros y a compartir las bendiciones multiplicadas de Dios con otros. Gloria al Señor. Eso es vivir bajo la bendición de Dios. Amén. De hecho, Proverbio capítulo 10 versículo 22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No envidiemos la prosperidad de los malos para nada. Tengamos misericordia de aquellos rebeldes a Dios que tienen una aparente prosperidad, porque todo se le hará sal y agua. Tú tienes riqueza. Riqueza en Cristo. La paz con la que muchos no duermen es la paz con la que tú te acuestas, duermes y te levantas. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo. Pero el texto en cuestión también nos enseña que al justo y al íntegro, y este es el cima de este sermón, al justo y al íntegro, al que teme a Jehová, sí, Él lo rodea, a Él y a lo suyo, Él bendice y prospera la obra de sus manos. Estudiantes, trabajadores, amas de casa, profesionales y obreros, piensa en ti, en lo que tú haces. Si eres íntegro ante Dios, ¿te prospera Dios o no te prospera? Amén. Lo que tú haces, ¿le ves buenos resultados diariamente o no le estás viendo buenos resultados? Yo sé que sí. Ahora, el texto, mis amados hermanos, nos enseña que a pesar de que Dios hace todo eso con aquellos que son íntegros, el texto también nos muestra lo que ocurre a los íntegros. Y eso que ocurre a los íntegros, a los que se apartan del mal, es que Dios permite que seamos probados. Ay, ay, ay. O sea que, mira, a ti no te llega el día malo no te visita, ese momento frustrante y decepcionante que tú quisieras que la tierra te tragara, no te llega porque Dios se olvidó de ti o porque tú eres el más terrible pecador. No. Aunque hay momentos que llegan a la vida como consecuencia del pecado. Esa es otra realidad. Mira, amado hermano, ser fiel a Dios no nos exime de las pruebas. Ser fiel a Dios tampoco nos exime de los momentos difíciles. Ser fiel a Dios no nos exime de las vicisitudes de la vida. Al contrario, cuando nosotros somos fieles a Dios, el maligno se preocupa por ti, porque tú estás siendo fiel a Dios, porque tú no negocias tus principios. Y cuando el maligno se preocupa por nosotros, él comienza a acusarnos delante de la presencia de Dios, como él hizo con Job. Cuando nosotros decidimos vivir en lealtad a Dios, el enemigo de nuestras almas nos tentará. ¿Para qué? Para hacernos caer. Pero, mis amados hermanos, Dios nunca dejará que el maligno, que el tentador, toque nuestra alma